Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a las redes sociales y estamos transmitiendo en vivo y desde aquí de Acapulco, y vamos a empezar con este estudio que se llama La presencia de Dios, muy adecuado a lo que estamos viviendo, ¿no? La presencia de Dios, y está en Isaías 40, la base bíblica, si quieres irla buscando, si traes Biblia, y si no traes Biblia, hoy te vamos a compartir para que te conviertas. Ok, la presencia de Dios. En la vida de un cristiano, la presencia de Dios es muy importante. En una madre soltera, en un varón, ¿verdad?, que es jefe de familia, en un líder, como, ¿verdad? O si tú tienes un negocio y tienes personas a tu cargo, es importantísimo que entiendas la presencia de Dios, sobre todo en los líderes espirituales, como los maestros o los pastores. No solo la presencia de Dios no te sirve solamente para decisiones como comer, orar, congregarte, diezmar. No. La presencia de Dios es mucho más que eso. La presencia de Dios no es tomar decisiones profundas. O sea, una persona que tiene la presencia de Dios sabe tomar esas decisiones cuando sí y cuando no. Hoy tú tienes que aprender cómo tú debes de tomar esas decisiones. Estoy hablando de decisiones profundas. Por ejemplo, Moisés tenía la presencia de Dios y tenía que mover a 2 millones de personas y llevarlos al desierto, donde no había comida, no había bebida, no había agua, no había nada, y los movió porque Dios le dijo a Moisés. Moisés estaba lleno de la presencia de Dios. Por ejemplo, reyes, en el libro, en la Biblia, reyes, ¿verdad?, llenos de la presencia de Dios, sabían cuando el pueblo tenía que ir a guerra e iban a ganar. Una persona que no estaba, un rey que no estaba lleno de la presencia de Dios, iba a una guerra y perdía. Él iba mal y regresaba sin camiseta. Por ejemplo, la mamá de Moisés, lo estoy hablando en forma de introducción, la mamá de Moisés, cuando vio que había un edicto de matar a todos los niños, ella, llena de la presencia de Dios, fue y puso a Moisésito bebito, lo puso arriba de un salvavidas para que corriera por el río Nilo sin saber quién iba a agarrar a su hijo y quién lo iba a tomar del otro lado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y tú y yo nos vamos a encontrar tiempos de nuestras vidas que vamos a tener que tomar decisiones profundas. Y no va a estar el pastor, no va a estar el maestro, vas a estar tú solo con Dios. Y tú vas a saber qué hacer si estás lleno de la presencia de Dios, y sabrás, o estarás todo turbado y vas a tomar una decisión equivocada. Un hombre de Dios, un hombre en Cristo, sabe que si toma una buena decisión va a repercutir a sus familias, a sus hijos. Y cuando sean adultos tus hijos, van a dar testimonio de la decisión que tú tomaste en este momento, o mañana, o en un día. Una mujer soltera sabrá escoger su marido, porque tiene la presencia de Dios. ¿Cómo saber una mujer? Pues que un marido, un novio que respeta tu cuerpo. Si en el momento del noviazgo no respeta tu cuerpo, dime cuando te cases qué va a hacer contigo. No va a respetarte tampoco y va a buscar otras mujeres. Desde hoy ya lo sabes, ¿verdad? O los pastores hoy en día que predican sin unción y no tienen la enseñanza bíblica y no enseñan los tiempos finales. La iglesia no sabe de los tiempos finales. A mí me da mucha tristeza que me dicen, no, pues allá aquel pastor no predica los tiempos finales. Pues porque no lo conoce, no lo puede predicar. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Y cuando se conoce la Biblia y se conoce que estamos viviendo en los últimos tiempos, predicas. Entonces necesitamos pues tener la presencia de Dios. Vamos a Isaías 41. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. 3. Dice: y pondrás en el arca del testimonio y lo cubrirás
con el velo. 4, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero, encenderás sus lámparas. 5, pondrás el altar de oro para incienso delante del arca del testimonio, pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Estoy leyendo Éxodo 40. Dije Isaías, ¿verdad? Éxodo 40. Perdón. Éxodo 46. Con razón oía. Dije, ¿qué está diciendo este? Es para, justamente lo hice para ver quién trae Biblia. Ok. Bueno, ya lo oyeron, se los dejo tarea en su casa. 46. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión, versículo 7, Éxodo 47. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Aquí Moisés estaba ya terminada la obra. Ya Dios había hablado en Éxodo, en Levítico, las instrucciones de cómo se tenía que construir el tabernáculo. Todo esto precioso ya estaba terminado, ¿verdad? Y era algo sumamente hermoso. Cuando terminaron el tabernáculo era sumamente hermoso. Yo pensaba y decía, bueno, si dentro de las maravillas del mundo antiguo, como los jardines colgantes, de las obras hechas por hombres, por manos humanas, como las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, la muralla china, y si tú piensas en obras, déjame decirte, como nosotros no somos del mundo, no concursamos en el mundo. Pero si este mundo se fijara en el tabernáculo, créeme que la primer maravilla sobre la faz de la tierra sería el tabernáculo. Era algo sumamente hermoso, era algo precioso, era algo que impactaba a las personas que lo veían. Tendría que tener el primer lugar de algo que fue fabricado con manos humanas. ¿Por qué? Sencillamente porque es la figura de Cristo. En el Antiguo Testamento la figura más extensa y más, ¿verdad?, más simbólica que tenemos es el tabernáculo. Es algo que representa a Cristo. En Hebreos 9:11 dice, estando presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, no de esta creación, sino de parte de Dios. O sea, Jesucristo representa, el tabernáculo representa al mismísimo Jesús. En el libro de Números 24, te lo dejo de tarea, estaba un rey que se llamaba Balac, y Balac odiaba todo lo que tenía que ver con la Biblia, todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios, todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Odiaba a los cristianos y odiaba todo lo que tenía que ver con Dios, ¿verdad? Y él tenía un resentimiento en contra de Dios que quería acabar con el pueblo de Dios, y agarró y contrató a un brujo que se llamaba Balaam, y lo contrata y le dice, ¿sabes qué? Tú eres un brujo de mucha fama, quiero que me maldigas a este pueblo. Y dice, pues enséñamelo. Y se van a un monte, y cuando se suben al monte, y estaba ahí el rey con el brujo, y cuando el brujo vio el tabernáculo, se espantó. Y empezó a verlo, y en vez de maldecirlo, lo empezó a bendecir. Y no pudo salir palabra de maldición de él. O sea, era algo hermosísimo. Sin palabras, una persona veía y se quedaba, ¿verdad?, estupefacta. Se quedaba paralizado al ver el tabernáculo. Los enemigos, muchas veces nada más al ver el tabernáculo y el perfecto orden, escúchame, amigo y hermano que nos acompañas, el perfecto orden que Dios tenía para las tribus, las 12 tribus alrededor, al norte, al sur, al oeste, la puerta de reunión, los animales de sacrificio, los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes, ¿verdad?, y todo lo que representaba el tabernáculo. Al ver a esas cosas, una persona que no era cristiano y que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, inmediatamente quedaba impactada. Tan solo
por el orden y la belleza del tabernáculo. Miren, vamos a seguir leyendo. Aquí mismo en Éxodo 16, 40, 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero, el primer mes y el segundo año, el tabernáculo fue erigido. O sea, lo levanta, lo armaron, ya después de que duraron mucho tiempo en la fabricación y estaban viéndolo. Y miren, les voy a dar unas medidas y unos rasgos del tabernáculo. Tenía aproximadamente 45 metros de largo y de frente tenía 22 metros. No era una cosa pequeña. Y dentro del tabernáculo se dividía en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todo todo con imagen de Dios, las columnas exteriores con imagen de Cristo, las telas, ¿verdad?, de los animales con con símbolos de Cristo. El atrio representa el Evangelio. El lugar santo, la comunión con Dios. El lugar santísimo, la comunión íntima con Dios. Hay cristianos que viven en el atrio. Hay cristianos que viven en el lugar santo y hay cristianos que viven en el lugar santísimo. Y hay otros que no son cristianos que viven fuera del tabernáculo. No han entrado, se les ha predicado, pero no quieren entrar y la puerta está abierta. Es el Evangelio. Y todo esto con símbolos. Por ejemplo, el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaban todos los símbolos, y el lugar santísimo, que nada más estaba el arca del pacto, solamente lo dividía un velo, ¿verdad?, donde pasaba el sacerdote una vez al año. Y el velo se rasga. El cuerpo de Cristo representa el velo se rasga. Dice en Marcos 15:38 que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Entonces, ¿cómo rasgas a alguien? Y lógicamente puedes rasgar un velo de arriba a abajo. Lo tienes que rasgar de abajo hacia arriba para que se rompa. Pero dice la Biblia que cuando Cristo murió, el cuerpo de Cristo representa el velo, fue rasgado de arriba a abajo. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios fue el que hizo el sacrificio del Hijo. Por eso Jesucristo, cuando estaba, ¿verdad?, amenazado de muerte, los soldados le decían: a ver, desátate, ¿verdad?, y huye si eres Cristo. Y le decía: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. O sea, Jesucristo mismo ponía su vida y Él la volvía a tomar cuando Él quería. Él murió por voluntad propia. No creas que los soldados lo mataron, no creas que los romanos, no. Simplemente Él quiso entregar su vida para que tú y yo recibiésemos esa salvación y reconociésemos que Jesucristo fue el sacrificio perfecto que Dios mandó a la humanidad. La humanidad, déjenme explicar este punto. La humanidad está muriendo. Y algunos pensarán: no, pues es que el cambio climático. Algunos pensarán: pues es que la droga. Algunos pensarán: no, pues es que, decía un expresidente, es que el tejido social ya se descompuso, que, ¿verdad?, que la droga y ¿verdad?, que la prostitución. ¿Y sabes qué dice la Biblia del diagnóstico del mundo? ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que ha hecho el efecto en la maldad y el deterioro de todo lo que está sucediendo. Y déjame decirte otra cosa por si no lo sabes. Jesús dijo en Mateo 24 que la maldad no iba a parar. La maldad va a seguir y va a aumentar. La maldad tiene que aumentar, tiene que descomponerse más este planeta, aunque no lo quieras. Ay, que vamos por tiempos mejores. No dice la Biblia por ninguna parte. Solamente para nosotros los cristianos van a venir tiempos mejores. Para el mundo van a venir cosas peores, cual dice en Apocalipsis, cual ojo nunca ha visto. Van a venir cosas, ¿verdad? Dice la Biblia que van a venir algunas olas del mar, se van a levantar de aquí en Acapulco, y que la gente va a desfallecer de un infarto al ver esas olas antes de morir ahogado. Eso dice la Biblia. Y Jesucristo también dice: ay, pastor, me estás espantando. Déjame decirte la solución. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos
y levantarnos, porque vuestra redención está cerca. Si yo te pudiera convencer por espanto, te predico 2 horas, 3 horas, los espantos que está sucediendo en el mundo. Ya vienes espantado. No necesito hacer mucho. ¿No es cierto? ¿No te espantan los ladrones, los secuestradores, los que quieren tu economía, tu camioneta? ¿No te espantan? ¿No te espantan? Ok, si esas personas te espantan, por eso estás aquí. Porque el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Jesús dijo, tener paz, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros estamos seguros en la presencia del Señor. Por ejemplo, los panes. Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Allí en el lugar santo estaba, ¿verdad?, una mesa con panes y representación de Cristo. Y también dentro del lugar santo había una lámpara. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz que descendió al mundo. Y si alguno me sigue, no tendrá oscuridad ni tinieblas jamás. Lucas 9:17. El incienso. En Apocalipsis dice que el incienso representa las oraciones. Y Jesús es nuestro fiel intercesor. Él está orando por ti y por ti y por ti. Y está orando al Padre. Y no es que Él esté con los ojos cerrados y diciendo, Señor Jesús, Dios perdona a este pecador. No, Él está a la diestra de Dios y le está diciendo, el Hijo le está diciendo al Padre, yo quiero que perdones a fulano. Yo quiero que levantes a fulano. Yo quiero que aquel que no deja la pornografía, que tú lo levantes. Y Él está intercediendo por ti. Por eso todas las oraciones de los cristianos tienen que ser dedicadas al Padre en el nombre del Hijo. No hay oraciones, todas las oraciones, ¿verdad?, a una deidad, a una imagen, a un Dios pagano. Esas oraciones no tienen nada sustento en las cosas de Dios. Todas las oraciones deben ir dedicadas al Padre en el nombre del Hijo. Pregunta, ¿y por qué? Porque el único que murió en la cruz y resucitó de los muertos es Jesús. Si vamos a eso, Pedro también murió en la cruz. También murió en la cruz, pero no resucitó. Y Jesucristo resucitó. Y dice la Biblia que cientos de personas vieron a Jesús resucitado. Y dime si no ha resucitado Jesús en tu corazón. Ok. El incienso, ¿verdad? Bueno, ya lo dije, que es las oraciones. Y vamos al versículo 33 de aquí mismo de Éxodo 40. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Moisés estaba impactado de ver cómo había descendido la primera vez en toda la humanidad que desciende ahí la presencia de Dios. Esta palabra presencia o la gloria de Dios es la palabra en hebreo, apúntala, kaboad, cada kilo A, B grande, O, A, D, kaboad. Y significa la presencia de Dios o el esplendor de Dios, o sea, la presencia de Dios. Déjenme decir que no es la presencia de Dios. Vamos rápido, voy a dar este dato. La presencia de Dios, algunos equivocadamente, yo lo usaba, les soy sincero, yo usaba y decía el Shekinah de Dios. La palabra Shekinah, escúchame, tú que eres teólogo, la palabra Shekinah no existe en la Biblia, ni tampoco es una palabra hebrea. La usan cristianos y pastores, pero no tiene nada que ver con la Biblia. No existe, yo lo busqué, no está. Y se dice que, ¿verdad?, que ese Shekinah, esa palabra Shekinah sea una palabra fenicia, asiria o babilónica, donde estas culturas adoraban dioses paganos. Entonces,
Curiosamente, esta palabra Shekinah está relacionada siempre con ocultismo y brujería. Para nosotros la presencia de Dios es el Kaboat. Entonces, ¿verdad? Es cuando nosotros, Señor, yo siento tu Kaboat en el hebreo, ahora tu Espíritu Santo, ahora después de Cristo, nosotros sentimos la llenura del Espíritu Santo. Y eso muchas personas dicen, ¿verdad? Y reciben la presencia de Dios, y los pastores se te ponen la mano y algunos hasta con el saco, ¿verdad? Para que reciban la presencia de Dios, se caen. Y eso no tiene sustento bíblico, lo contradice 100% la Biblia. Miren, vamos a Isaías 28. Isaías 28. Cuando Jesús predicó, todas las personas que se convertían, escúchame, todas las personas que se convertían cuando Jesús predicó, caían y se convertían y se arrepentían, caían hincados de frente a Jesús. Cuando ellos no se convertían y no querían escuchar, ¿sabes qué hacían? Caían para atrás. Y como ejemplo, tienes a los soldados que atroparon a Jesús. Cuando le dijeron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, ¡yo! ¿Y qué pasó con los soldados? Cayeron para atrás. Si ellos hubieran caído hincados, ¡tú eres Jesús! Me arrepiento. Y hubieran caído arrepentidos. Pero no, lo querían matar. Y eso es símbolo de cuántas personas vienen en contra de Jesús o en contra de Dios, que es lo mismo. Y piensan que porque Dios les ha pasado, porque le quitó un hijo, porque le quitó, ¿verdad?, el dinero, porque le quitó la salud, se enojan contra un Dios y dicen, Dios no existe. Porque no entienden que Dios está muy relacionado con la maldad. Dios está muy relacionado con el mal, ¿verdad? Aunque Dios no es el malo, pero Dios tuvo que poner la maldad en este mundo. Dios puso la maldad en este mundo, pero también puso lo bien en este mundo. Y si no hubiese lo malo, déjame explicarte, si no hubiese lo malo, ¿cómo conoces lo bueno? ¿Cómo conoces la misericordia? ¿Cómo conoces el amor de Dios? ¿Cómo conoces el perdón? Si todos fuéramos buenos. Entonces Dios permitió que hubiera maldad en este planeta Tierra para que nosotros le buscásemos. Si no hubiese maldad, ¿cómo? Él lo permitió, es un plan perfecto de Él. Miren qué dice en Isaías 28:12, a los cuales Él dijo, ese es el reposo, da reposo al cansado, y este es refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué predicó Jesús? El reposo. Hijo mío, por nada estéis afanados, sean conocidos. Y él predicaba, y ¿qué hacían los soldados? Que se calle, que deje de predicar, que deje de hablar, vamos a matarlo. ¿Cuántas veces quisieron matarlo antes de llevarlo a la cruz? Este pastor me cansa, este Jesús me cansa. ¿Cómo nada más están hablando de Jesús? Me cansan, ya me tienen fastidiado. Esa persona no quiere nada con Dios. Y dice aquí, el versículo 13, la palabra pues de Jehová les hará mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vengan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Como cuando caen de espaldas? Cuando rechazan a Jesucristo. Eso no es la presencia de Dios. Una persona que está llena de la presencia de Dios, Señor, quiero llegar a mi casa, quiero orar, y te hincas hacia adelante. Una persona que no se hinca, se envanece, se levanta. ¿Y por qué? ¿Y por qué de hacer esto? ¿Y por qué? Y yo no voy a aceptar estar enfermo. Cancelo mi enfermedad. Y entonces te levantas como Dios. Y si Dios puso en ti una enfermedad, ¿qué? Y hay personas que yo he oído, cancelas, ¿qué vas a cancelar? Si tú no eres Dios, el único que puede cancelar es Dios. Dios tienes que orar para que Dios quite tu enfermedad si es que quiere. Y Dios quita tu pobreza, Dios quita los problemas que tú quieras, solamente si tú quieres. Esto no le gusta a las personas, dura es esta palabra de oír. Porque ellos se sienten dioses. ¿Y tú crees que Dios no va a querer que yo esté enfermo? Pues Dios puede querer sanarte, pero también puede dejarte enfermo hasta que Él venga. Y eso no lo entendemos.
No queremos estar pobres porque se ha predicado hoy que la pobreza es una persona que está en pecado. Y Jesús dijo claramente, los pobres estarán entre vosotros hasta que yo venga. Y tenemos que tratar a un pobre igual que a un rico, no hacer distinción de personas. Y cuando la iglesia empieza a hacer distinción de personas, es una iglesia que se perdió. Y los lugares principales acá está para fulanito, el delegado, el presidente y los mejores lugares de al frente. Y cuando dice la Biblia que nosotros no tenemos que buscar los lugares de enfrente, no, están reservados para ellos. Cuando la iglesia somos todos, no somos nada. Aquí Dios puso a unos y a otros, unos más, otros menos, pero para que nosotros entendamos que Dios es el que hizo todas las cosas y nosotros no somos nada más que estamos agradecidos. Vamos a Números 9. Aquí en Números 9. Números 9. Vamos a ver unos rasgos más de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Miren aquí. Cuando tú no tienes la presencia de Dios, no sabes qué hacer. Cuando llega el problema difícil, y miren, el rasgo de una persona que cuando llega el problema, dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Esa persona no tiene la presencia de Dios. Porque no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no estás conectado a Dios. Una persona que está conectada, está de la mano de Dios, sabe lo que está sucediendo. Sabe que cuando venga una circunstancia difícil, es Dios quien permitió que viniera. Satanás no es libre y soberano. Satanás obedece a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces personas, verdad, están ahí? Te reprendo, Satanás. ¿Verdad? Y se le antoja una botella de una copa de alcohol y tiene ganas de tomársela y dicen, te reprendo, Satanás. Y yo nunca he oído a alguien que diga, te reprendo, carnota. Yo no he oído a nadie que diga eso. Te reprendo mí mismo. Yo no he oído eso. Y siempre le echan la culpa a Satanás. Te reprendo, demonio. Y viene una mujer bien bonita. Te reprendo, Satanás. Cálmate. ¿Sabes quién eres? Eres tú. Es tu carne que tienes tan poca oración, tienes tan poca comunión con Dios, que le echa la culpa a Satanás y no quieres reconocer tu culpa y tus errores, que es que tú no has decidido consagrarte a las cosas de Dios. Cuando tú haces eso, entonces tu vida empieza a cambiar. Números 9:20. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Versículo 21. Y cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O habían estado un día y una noche y la nube se levantaba, entonces partían. O sea, quiere decir que si era de día y la nube se levantaba, ellos caminaban. A caminar, sea de día o sea de noche. O sea, habrá instrucciones a nosotros los cristianos que Dios nos dé, sea de día o sea de noche. Cuando tú velas y que sabes que los tiempos son difíciles y que tú estás como Josué, que le dijo, de día y de noche meditarás en mi palabra, de día y de noche, no te despegues de ella, de día y de noche, y entonces sabrás qué hacer cuando vengan los días malos. Sabrás qué hacer. Vas a tener tiempos malos. Tu tía los tuvo, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tus hijos lo están teniendo quizá. Yo no sé qué problema puedas tener, y solamente cuando tú te pegas a la presencia de Dios es cuando vas a poder reconocer. Entonces ahí llega la presencia del tabernáculo y ya lo narramos que queda Moisés, ¿verdad? No podía entrar, y seguramente él no podía entrar, no porque no podía, sino más bien porque estaba hincado glorificando a Dios. Y entonces aquí, ¿por qué llegó la pregunta? ¿Por qué llegó
¿por qué llegó la presencia de Dios al tabernáculo? Porque alguien podría decir, bueno, pues se podría haber manifestado por allá, no. Dios quería enseñarle al pueblo judío que la obediencia y la diligencia que habían tenido el pueblo de Dios habían edificado el tabernáculo, y por esa razón un cristiano que es obediente y que es diligente, invariablemente esa persona va a tener la presencia de Dios. Repito, en el Nuevo Testamento se llama la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando viene la adversidad, sabe lo que tiene que contestar y no se violenta. Y es que tú me dijiste, y es que tú callaste. Esa persona no está llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, cuando viene la adversidad, tiene lástima por esa persona. Dice, caray, mira cómo está, le falta Cristo, y no está viendo si le están hiriendo, si le están insultando, si le están robando, no le importa. Él está viendo, primer punto, que esa persona necesita a Cristo. Pero si tú te equivocas, un cristiano equivocado, ¿por qué me ha de decir eso? ¿Y por qué me hace eso? Y mira, él quedó. Me dijo que me iba a pagar hoy y no me paga, y además que es cristiano. Tú estás acusándolo sin ver que a lo mejor él lo que necesita es un abrazo, es una palabra de aliento de ti que te dices cristiano y lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos la presencia de Dios, no te quejas, abrazas a esa persona sin importar lo que esa persona te haya hecho. No sabes, hermano en Cristo, no sabes cuántas personas solamente se están fijando en tu vida. Cuántas personas están viendo cómo hablas, cómo reaccionas. Cuando hay un problema, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a contestar? Y casi que están viendo y van al chisme a ver qué cara pones cuando te den la noticia. A ver si te vas a enojar y a ver si te vas a violentar. Ellos están viendo, y cuando ellos ven una persona que no es cristiana, y cuando están viendo que tú te violentas, que tú te enojas, dicen, no, es igual que todos. Y haces tropezar a muchas personas que te están viendo. Los cristianos estamos hechos para dar testimonio. Y si no damos testimonio, estamos perdidos. Estamos lejos de la voluntad de Dios. En tal caso, no te digas cristiano. Si eres borracho, parrandero, jugador, y si te equivocas, ve y pide perdón. Aún a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos. ¿Sabes qué? La regué, perdóname. Y eso te hace humilde, eso te hace que te humilles en la presencia de Dios. Caray, ¿cómo pude hacer esto? Perdóname, fíjate que estoy empezando mi vida en Cristo, y es que, pero hay algo en mí que se me levanta, y verdad, y quiero controlarlo, pero es algo difícil. Bueno, estás empezando, pero se vale pedir perdón. Lo que no se vale es que te quedes tirado. La presencia requiere, si quieres anotarle 3 puntos, la presencia de Dios requiere sacrificio. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vamos a saber? Cuando nos pidieron aquí el salón de este lugar donde estamos, cuando nos pidieron este salón, y bueno, pues teníamos 2 opciones: ponernos a llorar y decirle, no, ¿cómo es injusto tanto tiempo? Nunca les hemos pagado, nunca les hemos quedado mal con los pagos, ¿verdad? Lo que tú quieras, y decirle, ¿verdad? Y te quejas, ¿verdad? O te arrastras y le besas los pies, lo que tú quieras puedes hacer. Pero si si estás lleno de la presencia de Dios, sabes que si Dios cierra una puerta, abre otra. A veces, les voy a platicar una acá entre nos. A veces las ofrendas salen tan bajitas que alcanzan para los gastos. Y luego pues los contamos, ¿y cuánto quedó? Pues nada. Hay que ponerle un poquito para que salga.
invariablemente, no siempre, no me voy a dar mis golpes de pecho. Muchas veces yo he dicho, Dios va a proveer de otra forma. Y les digo algo, no falla. Lo que el diablo te quite, Dios te lo va a regresar 7 veces mejor y más grande. Si allá en tu trabajo te quitaron y no te pagaron el aguinaldo, sinvergüenzas, confía en Dios y Dios te lo va a regresar duplicado, más y mejor. Pero tienes que confiar. Sin fe es imposible agradar al Señor. Ok, 3 puntos: sacrificio, obediencia y santidad. Sacrificio, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, vamos a ver el sacrificio. Y alguien me dirá, oye, ¿y qué no es por gracia? ¿Y qué no es por obra? Alguien me dirá, oye, pues si no, ya murió Cristo en la cruz, yo también tengo que sacrificarme. Sí, ya murió Cristo en la cruz. La salvación salvífica la hizo Jesús. Escúchame esto, para que no te equivocas, porque muchos piensan que la salvación se pierde por equivocar este punto. La salvación salvífica la hizo Jesús en la cruz, pero la salvación santífica está en tus manos. La santidad está en tus manos, está en mis manos, y eso requiere un sacrificio. Y dice aquí, Pablo lo dijo claramente en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas desordenadas, malos deseos, pornografía, avaricia, que es idolatría. Tienes que hacer morir. Y fíjate esa palabra que dice, haced morir. O sea, ¿sabes qué tienes que hacer? Acuchillarte con Biblia. Ándale, que no se me antoje, que se me quite los malos pensamientos, lo malo. No tienes que ver más que la Biblia. Y te la pones en la cara y haces morir lo terrenal en ti. Le contestas mal a tu esposa, pero como tienes un orgullo atravesado y no le vas a decir, oye chiquitita, perdóname, pero entonces vienes en la Biblia y te das tus bibliazos, y no te agarras a cachetadas con la Biblia, no, sino te das tus bibliazos y que el Señor, ¿qué hice? Dame palabra, y Dios te va a hablar sin duda, porque estás hablando aquí con la Biblia, estás hablando con Dios. Este libro no lo escribió un humano, lo escribió Dios, y estas palabras brincan a la vista cuando Dios te está hablando. Un incrédulo, ¿será de Dios? ¿No será? No entiendo nada, ya me dio sueño, no quiero. No, a Dios hay que venir con fe. Y cuando tú lees, esto es para el compadre, esto aquí le voy a apuntar para mi tía, para mi papá, para mi marido, y tú no quieres recibir el consejo de Dios. ¿No es cierto? Yo de aquí los veo, cuando están codeando, ahí te hablan. Y luego ya te regresó el pastor a ti. ¿Por qué? Porque no queremos recibir el consejo de Dios. Porque no estamos dispuestos. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23, vamos a ver, aquí regresamos a Colosenses 1. Colosenses 3:5, ya lo vimos, Colosenses 1:23. La obediencia. La obediencia no es obedecer cada domingo. No es obedecer de vez en cuando. La obediencia en Cristo es obedecer cada día, cada minuto, cada instante, y que tú hagas un hábito. Un cristiano sin hábito no es cristiano. Un cristiano que no tiene su hábito de leer la Biblia, que no tienes hábito de oración, que de vez en cuando oras a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, o de repente se te olvida, eres un cristiano sin hábito. Proponte en este año tener hábitos de oración. Y dice aquí, versículo Colosenses 1:23 primero: si en verdad permaneces fundados y firmes, y dice, ¿qué dice? Y en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, si permaneces, esta palabra permaneces es epitumio, significa pegado con resistol 5000. Eso significa. O sea, permanece. Es una goma
nosotros estamos pegados con Cristo, aunque hay unos cristianos que no están pegados. Aquí hay una promesa, si permaneces. ¿Y sabes cuál es la promesa? Esta, versículo 20. Por medio de Él, reconciliar todas las cosas. Tu economía, tu salud, tu suegra, tu vecino. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. O sea, todo Dios lo va a reconciliar contigo cuando tú estás en la presencia de Dios. Y si no estás en la presencia de Dios, se levantan los enemigos. Cuando tú habitas en la presencia de Dios. Tercer punto, la santidad. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre, dice en 1 Pedro 1:17, está hablando aquí el apóstol Pedro. Y dice aquí, hablando de la santidad, escúchenme hermanos, hermanas. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducirnos, ¿cómo dice? ¿Con apatía? ¿Cómo dice? Con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, recordando que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, aquí Pablo dice, vive una vida santa, vive una vida en santidad. Y un secreto es que recuerdes quién murió en tu lugar. Cuando tú dices, ay, voy a pecar. En ese momento que tú estás en la lucha de mantenerte en santidad, porque ya en pecado, ya no reaccionas. Se pierde el discernimiento, se pierde el control, ¿verdad? Ya te chupó la bruja. Antes de que, cuando te está hablando la bruja, cuando te está hablando, ¿verdad? El pecado y que tú dices, en ese momento que está la lucha de la tentación, en ese momento tú dices, tú moriste en mi lugar. Moriste una muerte horrenda para que yo no vuelva al pecado. Y eso te va a dar una fortaleza inigualable, insuperable. Vuelvo al tabernáculo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas todos el pueblo de Israel que veían la columna de fuego en la noche y la nube, que donde ellos estaba la nube? Algunos dicen que la nube servía para que el sol no les fatigara y que la columna de fuego les alumbraba en el día, sea cual sea. El ejemplo es algo asombroso. Cuando ellos veían la columna, alguien dirá, oye, qué asombroso, sin duda, ¿no? Qué sensacional, qué maravilloso, ¿verdad? Haber sido ver esa columna y tenerla. Alguien dirá, ay, pues qué bueno que ellos tenían esa presencia de Dios. ¿Sabes qué tenían que hacer ellos? Asomarse a la ventana. Salían de sus tiendas de campaña y se asomaban, ahí está la columna, todavía es tiempo de dormir. Y de repente la columna empezaba a caminar o la nube empezaba a caminar y ellos agarran sus chivas, vámonos, y se movían. Reconocían la presencia de Dios cuando Dios camina. Cuando Dios te cambia de ciudad, tienes que reconocer que es Dios quien te lleva. Cuando tú vas a tomar una decisión de casarte, ¿verdad? ¿Verdad? De esas decisiones que van a afectar tu vida, tú tienes que saber que Dios está contigo y que Dios te está diciendo que si tú vas. Muchas personas vienen, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y sin duda es bueno y yo te amo y te bendigo y vamos a buscar una cosa que diga la Biblia y a ver qué dice la Biblia. Porque muchas personas vienen a una consejería, pastor, fíjese que tengo este problema, este negocio, y ¿cómo ve usted? Y bueno, yo si te doy un consejo humano va a ser un consejo humano, mejor te digo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice, entonces yo muchas personas que van a consejería les digo, a ver hermano, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios dice? ¿Sabes cuántos obedecen el consejo? Menos de la mitad.
Las personas que van a consejería obedecen menos de la mitad. De verdad, es un porcentaje tan pequeño. Cuando mi esposa va a consejería y yo voy a consejería, te digo, ¿obedeció? ¿Creyó? ¿Sí o no? Dice, no, este no fue de los que creyó. Y siempre llevan su idea. Ya llevan su idea, ya traen en su mente qué es lo que ellos van a hacer. No queremos el consejo de Dios. Entonces, lo único que nos queda es decir, va a sufrir un poquito. Necesita un poquito más de caliente, las brasas, para que se arrepienta. Necesita un poquito más de dolor. Ellos solamente tenían que asomarse a la ventana y ver. Alguien diría, qué fácil. Qué difícil. Le contesto yo, qué difícil. 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Caín y Josué. Caleb y Josué. Solamente 2 entraron a la tierra prometida. 2 personas de 2 millones de personas. ¿Cuánto es el 0.0002%? Solamente 2 personas. Y vieron todos estos milagros. Caray, si vieron todos estos milagros, quiere decir que los milagros no cambian el corazón de las personas. Si Dios hace un milagro en ti y te da el dinero, el trabajo, la salud, y si tú no estás tomado y abrazado de la Biblia, te vas a enfriar invariablemente. Te vas a enfriar, te vas a apartar. Si tú no te amarras a la Biblia, a la palabra de Dios, y no la abrazas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu cuerpo, abrazas y amas a Dios y estás amando a Dios en ese lugar, y tú ¿verdad? Y estás esperando que Dios te conteste, y si no te contesta, y si no te sana, pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a apartar de Dios? ¿Te vas a ir? Esta iglesia tampoco me funcionó. Voy a ir con otro pastor. Me voy a regresar a la católica. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando Dios no te conteste? ¿En verdad somos cristianos? ¿Somos cristianos de azúcar, de papel, o somos cristianos de bronce? El bronce es de los metales más difíciles para la corrosión. Y esos son los cristianos que tenemos que ser. Aguantar las pruebas que Dios pone en tu vida. Dios va a poner las pruebas en tu vida, no porque no puedes, sino porque Dios sabe que puedes. Yo hay hermanos que los veo y digo, oye, esto yo no lo podría llevar, Señor. Y Dios no me lo ha puesto. Pero tú vas a decir, pastor, ¿cómo puedes hacer eso? Pues Dios me puso un poder para que yo pueda. Y Dios puso en ti otro poder para que tú puedas. Pero yo no puedo llevar lo tuyo, tú no puedes llevar lo mío. Son dones y capacidades que Dios dio a cada uno de nosotros. Y cuando tú entiendes eso, dices, caray, entonces Dios, así me preparaste, me hiciste fuerte para... Sí, Dios te hizo así. Los milagros no cambian a las personas. ¿Cuánto tiempo te va a durar el milagro? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en mí? Yo te podría decir milagros y tras milagros que Dios ha hecho en mí y se me olvidan. Ya al mes ya se me olvidó. Señor, dame dinero, dame dinero. Dios me da el dinero y cuánto me dura el gusto. Lo que me dura el dinero. Y después que me lo gasto, se me acabó el gusto. ¿No es verdad? Un carro, una casa. Te duró poco el gusto, pero no cambia el corazón. Lo único que va a cambiar el corazón es la Biblia. Entendámoslo. Y las personas quieren milagros. Noche de milagros, jueves de milagros, miércoles de milagros, lunes, martes, todos de milagros. Y si no hay milagros en esta iglesia se van porque no hay milagros. Error, en los milagros no cambian tu corazón. Y estás ahí en una congregación de milagros, de milagros, de milagros. Y no estoy en contra de los milagros, y Dios lo puede hacer, pero Dios lo hace a las personas que están pegadas a la Biblia. Solamente así Dios lo hace. ¿Y sabrá Dios?
Sabrá Dios si ese milagro que Dios hizo en tu vida sea de Dios. ¿Cómo saber? Con el tiempo. Con el tiempo lo vamos a saber. Dios en el Antiguo Testamento usó nubes, el fuego, milagros, ¿verdad? Abrió el Jordán, abrió el Mar Rojo, usó burros, usó profetas, burros que hablaban y profetas también que hablaban, solamente para mostrar su dirección, su voluntad, su amor a su pueblo, para que nosotros identificásemos y amásemos la presencia de Dios. Cuando tú sabes que las cosas están mal por aquí, por allá y por allá, ¿sabes qué necesitas? La presencia de Dios. Si tu matrimonio está desquebrajado y son una simple imagen delante de todos, hasta entras de la mano con la iglesia, mi esposita, y cuando sale de aquí, quítate. ¿Sabes qué? ¿A quién quieres engañar? Te estás engañando tú mismo. Tú eres el que estás viviendo engañado. La Biblia, Dios usó sin duda todos estos milagros para... La primera respuesta, ¿por qué usó entonces Dios tantos milagros en el Antiguo Testamento? Respuesta, anótalo, porque la Biblia no estaba completa. Nomás tenían Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico y estaban escribiendo Deuteronomio. Faltaban 50 libros por delante, 60 libros. No la tenían completa. Ahora, tú y yo la tenemos completa. Dice en Apocalipsis 22, maldito el que le agregue o le quita de estas palabras de este libro. Maldito, ya no hay, está cerrado el canon bíblico. Ya no hay más palabra. Oye, pastor, quiero que alguien me dé una palabra o profecía. Estás buscando a los brujos. ¿Por qué? Porque tienes aquí la palabra. Entonces es como decir, Señor, a mí no me hablas. No, Dios no te habla porque no abres la Biblia. Su palabra en un libro. Todo el poder de Dios, todo el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí y tu vida junta con Cristo Jesús. ¿Qué más quieres? ¿Cuántos libros de memoria sabes? ¿Cuántos versículos? ¿Cuánto estás lleno de la palabra de Dios? ¿Cuánto memorizas? ¿Cuánto meditas en la palabra? Oye, este versículo me cala, lo pienso y lo traes en la semana, los masticas ¿verdad? Y lo vuelves a traer a tu pensamiento. Estás lleno de la palabra de Dios. Pero si vienes aquí hace 8 días y hace 8 días ni te acuerdas que se predicó, estás seco, vacío. Indudablemente. En Éxodo 33. Si alguien entendió, la presencia de Dios del Antiguo Testamento fue Moisés. Moisés no daba un paso fuera de su casa, no daba un paso así, no lo daba si no estaba respaldado de Dios. No hacía un negocio, no hacía una compra, no nombraba a un líder, no levantaba a un maestro, ¿verdad? No pedía diezmos, no pedía ofrenda, no se ponía a predicar la palabra de Dios si antes no había pasado tiempo con Dios. Moisés sabía y sabía las repercusiones. 33:1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube, he aquí que tú, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, a ti y al ángel echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, está hablando Dios, yo no subiré en medio de ti, porque es pueblo duro, pecador, no sea que los consuma en el camino. ¿Y sabes qué hizo Moisés? ¿Cómo? ¿No vas a ir con nosotros? Si tú no estás seguro que Dios está contigo y que tú has entregado tus pecados de hoy en la mañana, de ayer en la noche y tus sueños húmedos, si tú no has entregado todo eso a Dios, ¿cómo es que predicas? ¿Cómo es que sirves en un ministerio? ¿Cómo es que amas? Le puedes decir a tu esposa, te amo.
Y si no estás a cuentas con Dios, al Dios que te dio la vida, ¿cómo puedes hacer eso? Es imposible que Dios respalde ese amor por tu esposa, por tus hijos, si tú estás en un pecado sin confesar al Padre. No le agrada. Simplemente Dios no puede ser este sinvergüenza, se tapa los oídos, dice no puede ser lo que está haciendo este hombre, esta mujer, este jovencito, mira, tiene un pecado atravesado y dice que ama a sus semejantes. Cuando no, me busca. Y podemos ser ese tipo de cristianos. Qué peligroso hacer algo sin la presencia de Dios. Los resultados son horrendos. Dice en Génesis capítulo 3, terrenos desolados. ¿Qué va a hacer? Sin paz. Serpientes cubrirán alrededor de tu casa y en tu casa. ¿Qué son? Los problemas. Espinos y cardos. ¿Qué son? El sufrimiento. Haces algo y se seca rápido. Y empiezas a plantar un arbolito. Vieja, ahora sí, este arbolito nos va a dar. Y de repente, pum, se secó. ¿Sabes qué? Falta la presencia de Dios. Por ejemplo, alguien dirá, oye, me subieron la renta, pero sí vamos a completar. ¿A cuánto te la subieron? Al doble. ¿Al doble? Eso querían aquí. ¿Al doble? Oye, hermano, búscate otra casa. No, ya estoy esforzándome para pagarla. ¿Sabes qué? Te están exprimiendo, pero no sabes, no entiendes, no ves. O en un trabajo, alguien está en un trabajo y es grandemente humillado. No, ay, pues es el trabajo donde me puso el Señor y ahí estoy. Hermano, pues ¿qué quieres que haga? Pues ahí voy a estar humillado. ¿Y quién te dijo? Si la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Si alguien que te está apretando el pescuezo todo el día, eso no es de Dios. O personas, ¿verdad?, que predican sin el poder de Dios. Y te levantas y eres maestro y abres tu Biblia, hermanos, vamos a estudiar. Y ¿sabes cuál es el resultado? La transformación de las almas. Yo me doy cuenta en eso. Cuando un hermano está siendo usado por Dios, a mí que él no me lo diga. Con nuestro hermano supervisor de los estudios, nuestro hermano Gersaín, que está por ahí, el que dio el devocional, dice, a mí, le digo, ¿sabes qué? No veas al maestro, ve las personas que están ahí, que si están siendo transformadas, entonces es usado por Dios, y si no están siendo transformadas, no está siendo usado por Dios. Tan sencillo. Si dentro de ese maestro está predicando y está cambiando tu vida, amén. Está siendo usado por Dios, aunque sean 1, 2, 3, 5 gente, las personas que te haya confiado el Señor. Pero tiene que haber una transformación. Y si tú estás yendo a una iglesia donde no hay transformación en tu corazón, aunque la alabanza está hermosa y todo esté pasando, pero no hay algo que estés cambiando tu corazón, hay algo que está pasando, o es en ti o es en el predicador. Y tú tienes que estar alerta. Ay, pero es que está bonito, tiene aire acondicionado, está alfombrado. Y ay, es que si no hay cambio, no está la presencia de Dios en esa persona. Ahora, si no tiene el don, también. Si no tiene el don, porque hay personas que no tienen don para predicar. Y no porque no estén llenos de la presencia del Señor. Sí lo puede estar, pero no es su don la predicación. Y eso tenemos que verlo, ser claro en ese aspecto. ¿Cómo sabemos? Porque tiene seguidores. Pablo lo dijo claramente. Dice, Pablo, tú eres un sinvergüenza impostor. Tú dices que soy apóstol, tú dices que eres un apóstol y eres un sinvergüenza. Y Pablo les contestó, mi referencia, que yo soy pastor y apóstol, son ustedes, sino para qué están aquí. Así les dijo. Uno puede seguir a un falso líder. Puedes estar siguiendo a un falso líder y puedes estar siguiendo a un líder real. Pero lo que
habla esa persona y lo que nosotros estamos cambiando, ahí nosotros estamos viendo si la palabra de ese hombre, si está pegada con la Biblia, es si está funcionando o no está funcionando. Éxodo 12, 33, 12, con este terminamos. 33. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, está orando, y tú me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en los ojos, en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Si tú estás seguro que Dios está contigo, sal de tu casa. Si tú no estás seguro que está la presencia de Dios, no te atrevas a salir de tu casa. No te atrevas a vivir un minuto más en pecado. Porque cuando una persona está en pecado, este es el último punto. Cuando una persona está en pecado, la cobertura de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad?, la gloria de Dios no está cubriendo a esa persona. Esa persona está en pecado, no porque Dios no quiera, sino porque tu pecado impide. Es como decirle, ¿sabes qué? No me molestes. Hoy me voy a meter en pornografía, hoy voy a ser Juan Camaney y voy a gritarle a mi esposa, y aquí, vieja, ven para acá, y vieja, y para allá, y tu vieja para allá y para acá, y la pobre mujer, y la traes para allá y para acá y para acá, y ya la vejentaste de tanto que le dices vieja. Y ahora, ¿sabes qué haces, hermanita? Tú dile viejo a él. Bueno, no pagáis mal por mal. Entonces, cuando tú determinas, Señor, necesito ponerme a cuentas contigo. He vivido lejos de ti. Y algunos estarán pensando, esta palabra que tú has hablado, pastor, es para mí. Y si ha sido para ti, es que Dios te está hablando. Lo que yo estoy predicando en este momento, amigo que nos acompañas y hermano cristiano, yo no lo escribí. Este libro no dice al final Gustavo Ríos. Este libro al final dice el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él lo escribió. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo tengamos paz y vida eterna. No tan solo paz. No, ¿verdad? Que llegues a tu casa y caminar por la costera y caminar por las calles, y cuando vas a trabajar vas a tener una paz sí que sobrepasa los entendimientos, sin importar lo que tú estés pasando. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Se puede. Se puede. El mundo dice que no se puede. La Biblia dice que sí se puede. ¿A quién le crees? Al Dios que fundó el universo y que te hizo a ti en el vientre de tu padre, de tu madre, y que no venimos del chango. ¿O le crees a Satanás, que te quiere robar la paz y tu familia? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, poderoso, grande y majestuoso, hoy nos has enseñado que tú tienes control absoluto, Dios bendito, de este universo, y no nada más del universo, sino de las cosas que están en él. Tú tienes control, Dios, de mi vida. Dile ahí a Dios de todo tu corazón, Señor, he fallado. Ay, Señor, cuánto falta por llegar a esa perfección. La Biblia dice que vamos a llegar a esa perfección hasta que Cristo venga, o cuando te mueras. Estamos esperando que Cristo resucite, que Cristo venga a nosotros para que resucitemos y que nuestro cuerpo sea transformado.
en gloria como el cuerpo de Él. Dice en la Biblia que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y reinaremos con Él 1000 años. Son las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios, soy pecador, quiero ponerme a cuentas contigo, quiero recibirte. Dice la Biblia que ¿qué tienes que hacer? Lo primero, reconocer que Cristo murió en la cruz. Jesús, reconozco que moriste en la cruz. Número 2, reconocer que Cristo sufrió para que tú no sufras, la muerte eterna. Reconozco, Jesús, que mis pecados fueron clavados en la cruz. Tercero, que Cristo resucitó para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y el siguiente es que le recibas, que le invites a tu vida, que le digas: ven, ya no puedo más, ya no quiero vivir un segundo más sin ti. Has perdonado mis pecados y yo quiero vivir de tu mano, bendito Jesús. Te suplico que tú tomes mi vida. Quizá tú piensas que tu vida no vale nada, o has tenido ganas de quitarte la vida, pero Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios está hablando a tu corazón: hijo, hija, ven a mí. Si estás sufriendo y no tienes paz, ven, es Dios quien te trajo. Te recibo pues, Jesús. Dile así de todo tu corazón: te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.